Saludos, caminante del pensamiento. Dime, ¿te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si el mundo a tu alrededor se desmoronara? Si la incertidumbre, el ruido y el caos dominaran cada espacio de tu vida. Hay quienes se derrumban ante la tormenta y quienes en cambio se convierten en roca. La diferencia no está en lo que ocurre afuera, sino en la forma en que se gobierna el propio imperio interior. Hoy quiero invitarte a mirar más allá de lo cotidiano y pensar como lo hacía un emperador romano, no desde el poder político ni desde los ejércitos, sino desde una disciplina interna capaz de mantener la calma incluso en los tiempos más caóticos. Imagínate a Marco Aurelio, rodeado de guerras, conspiraciones y pérdidas personales, pero aún así escribiendo en secreto pensamientos que no buscaban gloria, sino claridad. Ese es el verdadero poder, sostener la mente firme cuando todo alrededor parece derrumbarse. El minimalismo estoico surge de esa misma fuerza. No se trata de vivir con pocas cosas por moda, sino de comprender que lo que cargas, objetos, preocupaciones, opiniones ajenas, puede transformarse en cadenas invisibles, y al igual que un emperador debía gobernar un vasto imperio, tú gobiernas un territorio mucho más importante, tus decisiones, tu calma y tu manera de enfrentar la vida. Detente un momento y piensa, ¿cuánto de lo que hoy te pesa realmente pertenece a ti? Quizás arrastras exigencias que otros colocaron sobre tus hombros, quizá luchas batallas que no son tuyas, o coleccionas objetos que solo alimentan vacíos que nunca se llenan. Un emperador romano no podía permitirse distracciones cuando su deber era sostener a millones. Tú tampoco deberías permitir que lo superfluo debilite la grandeza que llevas dentro. La lección es clara: cuando todo afuera parece temblar, lo único que permanece sólido es lo que construyes dentro. Esa es la invitación, ese es el camino, aprender a pensar como un emperador romano en medio de tiempos caóticos. Imagina por un instante que tu vida es como una ciudad antigua, con muros, calles, templos y plazas. Cada pensamiento que dejas entrar, cada emoción a la que das poder, es como un ciudadano que ocupa un espacio dentro de esas murallas. Ahora pregúntate, ¿qué tipo de ciudad has construido hasta hoy? Una llena de desorden, voces contradictorias y ruido, o una ciudad ordenada donde incluso en el caos exterior hay un centro que permanece en calma. Eso es exactamente lo que hacían los emperadores que sabían gobernar con sabiduría. No podían controlar las invasiones, las pestes o las traiciones, pero sí podían gobernarse a sí mismos. Y ahí está la clave. El verdadero imperio que necesitas dominar no se encuentra en mapas, sino en tu mente. Piensa en Marco Aurelio, escribiendo en las noches más oscuras que la vida no es lo que te sucede, sino cómo eliges responder a ello. Esa frase no estaba pensada para el pueblo ni para la historia, era un recordatorio íntimo de que incluso él, con todo el poder del mundo, era vulnerable a la duda, al miedo y al dolor. Y sin embargo, lo que lo hacía distinto era la manera en que se entrenaba para no ser esclavo de esas emociones. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué pasaría si tú aprendieras a mirar tus problemas como un emperador miraba a los bárbaros en la frontera? No con miedo, sino con estrategia. No con desesperación, sino con calma. Porque cuando piensas como un emperador romano, comprendes que cada desafío no es un castigo, sino un campo de entrenamiento para tu fortaleza interior. Cuando trasladas esas lecciones a la vida de hoy, descubres que no hay tanta diferencia entre los tiempos caóticos de Roma y los tuyos. Antes eran guerras, pestes y traiciones. Ahora son pantallas encendidas, exigencias infinitas, incertidumbre laboral y un mar de voces que compiten por tu atención. El escenario cambió, pero la batalla sigue siendo la misma: mantenerte dueño de ti en medio del ruido. El minimalismo estoico se convierte entonces en una estrategia, no en un adorno. Así como un emperador debía elegir con cuidado a quién dejaba entrar en sus consejos, tú decides qué pensamientos, qué noticias, qué compromisos permites que ocupen tu mente. El verdadero lujo no es tener más, sino tener menos distracciones. Y eso, aunque suene simple, te coloca en una posición de ventaja frente a quienes viven agitados sin rumbo. Imagina que tu día fuera como una audiencia imperial. No cualquiera tiene derecho a ocupar tu tiempo.
No cualquier pensamiento debería hablar en tu plaza mental. Selecciona, filtra, decide. Ese es el arte de gobernar tu interior. Porque cada vez que dices sí a lo que no importa, estás debilitando tu ejército para lo que de verdad cuenta. Y aquí viene lo más poderoso. Cuanto más simplificas, más fuerza concentras. Un emperador que se dispersaba en todo, perdía todo. Tú, en cambio, puedes entrenarte para sostener tu energía en pocas cosas, pero que sean las esenciales. Esa disciplina convierte la confusión en claridad y el caos en oportunidad. La grandeza de pensar como un emperador romano no es que todo te salga bien, sino que, incluso cuando todo sale mal, tú permaneces en pie, sereno, consciente de tu poder interior. Piensa en tu rutina diaria. Desde el momento en que despiertas, decenas de estímulos intentan arrastrarte. Notificaciones, mensajes, preocupaciones, tareas pendientes. Es como si un ejército enemigo golpeara tus murallas apenas sale el sol. Aquí es donde entra tu papel como emperador, decidir qué batallas librar y cuáles dejar pasar. Un emperador sabio no desgastaba a sus tropas en enfrentamientos sin valor. Tú tampoco deberías gastar tu energía en discusiones triviales, en pensamientos obsesivos o en objetos que solo acumulan polvo. La clave está en reconocer qué merece tu atención y qué no. Así, cada día se convierte en un campo de entrenamiento donde eliges conscientemente en qué invertir tu fuerza. Un ejemplo claro: si dedicas tu mañana a revisar cada mensaje, cada red social, cada preocupación, te habrás entregado al enemigo antes de empezar. Pero si decides comenzar con calma, con un propósito, con un pensamiento que ordene tu mente, entonces te posicionas como un emperador en su trono, observando con claridad y no dejándose arrastrar por la primera ola de caos. Otro ejemplo, tus pertenencias. ¿De verdad necesitas rodearte de todo lo que tienes? Cada objeto que guardas ocupa espacio físico, pero también mental. Al soltar lo que no te sirve, no solo despejas tu hogar, despejas tu cabeza. Es como limpiar los pasillos de tu ciudad interior, dejando espacio para lo que realmente da valor a tu vida. Y la prueba final está en cómo reaccionas al dolor. Los emperadores sabían que la guerra, la pérdida y la traición eran inevitables, pero lo que los definía era su capacidad de mantenerse firmes, incluso heridos. Tú, de la misma manera, puedes entrenarte para transformar cada golpe en una oportunidad de crecer. Porque la fortaleza no se mide en la ausencia de dificultades, sino en la manera en que decides enfrentarlas. Cuando comienzas a gobernarte como un emperador romano, tu relación con el mundo cambia de manera inevitable, porque lo que antes te hería, ahora apenas te roza. Lo que antes te dominaba, ahora se convierte en un simple ruido de fondo. Y esa serenidad que cultivas en tu interior no pasa desapercibida. Los demás lo notan, aunque no lo entiendan del todo. Piensa en alguien que entra en una habitación y sin decir palabra transmite calma. No es casualidad, es el reflejo de un dominio interno, de un minimalismo que no solo ordena las cosas, sino también los gestos, las emociones y hasta las palabras. Ese tipo de presencia se convierte en una forma de influencia silenciosa, una autoridad que no necesita imponerse porque ya está implícita. Cuando piensas como un emperador romano, empiezas a comprender que tu poder no está en controlar a los demás, sino en controlar la manera en que respondes a ellos. En tiempos caóticos, la mayoría reacciona como hojas arrastradas por el viento, con ansiedad, con enojo, con miedo. Tú, en cambio, puedes ser la raíz profunda que sostiene el árbol incluso durante la tormenta, y aquí es donde minimalismo y estoicismo se dan la mano, porque cada vez que eliges lo esencial, sea un pensamiento, un hábito o una relación, estás construyendo un imperio más fuerte que cualquier ejército, un imperio donde no hay espacio para la distracción ni para el exceso, solo para lo que realmente importa. De pronto descubres que ya no necesitas demostrar nada con palabras grandiosas ni con apariencias vacías. Tu vida misma se convierte en el ejemplo y en ese punto
Lo que proyectas hacia afuera es coherencia, fuerza y un magnetismo natural que los demás sienten, aunque no sepan explicarlo. Entonces llegamos al punto crucial. Pensar como un emperador romano en tiempos caóticos no es un ejercicio de historia ni de filosofía lejana. Es una práctica diaria que puede cambiar la forma en la que caminas por la vida, porque el mundo seguirá siendo incierto, las pruebas seguirán llegando y el caos siempre encontrará un modo de tocar tu puerta, pero lo que marcará la diferencia será tu capacidad de mantenerte firme, ligero y consciente de tu poder interior. El minimalismo estoico te enseña que la verdadera grandeza no está en la acumulación, sino en la claridad, que gobernar tu mente es más importante que gobernar un imperio, y que cada día, cada decisión, cada renuncia a lo que no te sirve es un paso hacia esa fortaleza silenciosa que nadie puede arrebatarte. Pregúntate, ¿quieres seguir viviendo como una hoja que se deja llevar por el viento o como la roca que resiste la tormenta? Porque la elección está en tus manos, aquí y ahora. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que en ti hay un emperador que espera despertar, este es tu lugar. Suscríbete al canal, comparte este video y dale like, porque juntos seguiremos explorando cómo vivir con fuerza, claridad y propósito, incluso cuando el mundo alrededor parece estar en ruinas.